Hola, qué gusto estar con todos ustedes nuevamente, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día. Como siempre, temas bien importantes para tu salud, para tu bienestar. Y en esta oportunidad vamos a hablar del segundo cerebro nuestro. Es el estómago, el tracto digestivo. Es considerado de esa forma por la cantidad no solamente de neurotransmisores que se producen y neuronas, sino las interacciones que existen entre ambos órganos, ¿verdad? Unidos, claro está, por una conexión muy importante que es el nervio vago. Ya lo estaremos detallando, estaremos hablando acerca de lo que significa esa condición de tener un segundo cerebro en nuestro organismo. Es considerado precisamente así el segundo cerebro del cuerpo porque posee precisamente lo que te decía, esa cantidad de neuronas situadas ahí en el tracto digestivo. Desde hace unos años el estómago, muchos lo apodan de esa forma, el segundo cerebro, y su compleja comunidad microbiana influyen en nuestro bienestar general. Así que los médicos, los científicos tienen como cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá de simplemente procesar el alimento que ingerimos, y los médicos están investigando para el tratamiento inclusive de enfermedades mentales, degenerativas, crónicas y su interacción con el sistema inmunológico acerca de los complejos mecanismos de acción que existen y de interacción entre el estómago y el cerebro. Están directamente conectados, como ya te decía, a través del nervio vago, es por supuesto de gran importancia en el tracto digestivo, ya que este nervio vago ayuda a coordinar movimientos. Esta conexión que une a los más de por lo menos unos 500 millones de neuronas del estómago con más de 100 billones de neuronas del cerebro ocurre de forma bidireccional. Es decir, lo que pasa en un sitio repercute en otro. La situación que se está registrando a nivel digestivo va a influir en la bioquímica cerebral y por ende también lo que se desarrolla a nivel del cerebro repercute de una forma muy clara y directa en nuestro tracto digestivo, más particularmente ahí en el estómago. El impacto de lo que hemos hablado muchísimo en Naturismo al Día, de la microbiota, de ese ecosistema de bacterias sobre todo, de agentes microbianos que no son patógenos, pero sí cumplen una función específica. El impacto que tiene a nivel intestinal, obviamente que ejerce como una barrera protectora en el organismo, ya que estas barreras que viven en el intestino, si se convierten en patógenas, si se convierten en infecciosas, sí van a repercutir muy negativamente en nuestra salud. Así que es muy importante tener claridad acerca de lo que significa esta microbiota, porque son microorganismos que de una u otra forma nos pueden proteger, ayudan a equilibrar, a regular, a evitar que cierto grupo o número de estas bacterias se vayan a convertir en patógenas y ocasionarnos algún tipo de enfermedad. Otra conexión bien interesante que encontramos entre el cerebro y el estómago, que conviene tener muy en cuenta, es que mostramos un comportamiento más agresivo, por ejemplo, cuando no tenemos alimento en el estómago, cuando tenemos hambre. Una de las razones es que la dieta es la principal fuente de triptófano, que es un aminoácido necesario para que el cuerpo produzca uno de los neurotransmisores que controlan las emociones a nivel cerebral, la serotonina. Ya hemos hablado amplísimamente en otros capítulos acerca del impacto de este neurotransmisor y que la deficiencia o carencia de serotonina implica, entre otras cosas, que puedan aparecer ciertos grados de depresión o la depresión clínica incluso propiamente dicha cuando se acentúa o es muy intensa la pérdida o la carencia de este neurotransmisor. Así que cuando nosotros tenemos hambre, no tenemos un alimento en nuestro estómago, inmediatamente eso va a repercutir en la producción de esta hormona por ese proceso bioquímico. Primero obviamente el triptófano, que ayuda y contribuye como insumo importantísimo también a la creación de estos neurotransmisores. Así que algunos daticos para que los tengamos en cuenta con respecto a lo que significa el segundo cerebro y lo que está relacionado con prácticamente ya el cerebro en sí en general. Estos daticos es bien importante que los tengamos en cuenta. Un sistema nervioso autónomo tiene su propia autonomía, tiene su propia autorregulación para tomar decisiones, no necesita que el cerebro le diga qué hacer. Este sistema se entiende por el tejido que cubre el estómago y el sistema digestivo y tiene sus propios circuitos neuronales. También destacamos que el 70% más o menos de las células de nuestro sistema inmune está presente, tiene su hábitat ahí en el intestino. Esto hace que la salud de nuestro intestino sea clave
para nuestra inmunidad ante las enfermedades. Recordemos algo bien importante, y es que esas células de nuestro sistema inmunitario se nutren, y las bacterias, inclusive la microbiota, ese ecosistema se nutre de lo que nosotros le estemos dando regularmente. Así que hay bacterias que se especializan pues en consumir cantidades de azúcar, otras se alimentan de grasa, se van como especializando, y también depende la calidad de esa respuesta, ya sea inmunológica o bacteriana, a través de los cultivos prebióticos y probióticos, de lo que nosotros le estemos regularmente dando a nuestro estómago a través, por supuesto, del alimento. Y otra cosita pues que como bien curiosa es que el 50% de las heces son bacterias. La materia fecal está compuesta casi que en la mitad o prácticamente la mitad por cultivos bacterianos. No son restos de comida, sino que son bacterias. Alrededor de la mitad de nuestras heces son bacterias, muchas de ellas son buenas, y por eso es que se habla mucho hoy en día, no sé si lo has escuchado, tienes algún tipo de referencia, del trasplante de heces, que puede ser una forma de tratamiento vital para algunos enfermos con un microbioma intestinal debilitado, con un trasplante de heces de otra persona que tenga, eso sí, pues una microbiota saludable, que tenga un cultivo bacteriano a nivel de las heces que sea pues obviamente saludable. Se le traspasa a estas heces y ahí nosotros pues entramos como a pensar, no, es que siempre teníamos la idea o la referencia de que las heces son venenosas, son contaminantes por la cantidad precisamente de bacterias, pero hay que tener en cuenta de que muchas de esas bacterias que componen la materia fecal pues no son patógenas realmente, y que obviamente que esto no se va a hacer así tan literalmente como tragar pues heces, porque si hay bacterias que son definitivamente, están presentes en la materia fecal, como la Escherichia coli, la E. coli, que puede ser mortal o producirte una enfermedad, una gastroenteritis o otro tipo de infección gastrointestinal que puede llegar a ser mortal, sino que es un cultivo, un trasplante que se hace con todo el rigor, con todo el protocolo médico, científico, obviamente teniendo en cuenta muchísimos aspectos, pero que hoy en día se está implementando para ayudar a muchísimas personas que tienen una microbiota debilitada, porque en esta materia fecal inclusive hay bacterias que pueden llegar a ser benéficas. Se hace un cultivo, se tienen en cuenta muchísimos aspectos, por supuesto, esto no se hace tan a la ligera, ni de forma como tan literal como en una primera instancia podemos pensarlo, de que van a meter, pues, para utilizar algo muy gráfico, que van a meter materia fecal de otra persona en nuestro organismo. Esto se hace con un rigor absoluto. Cuando más diversificada, lo que ya te decía ahora, pues es la dieta, más diverso pues el microbioma o microbiota en nuestro intestino. Hay que viven trillones de microbios, de los que quieras, e incluso algunos parásitos y virus que no necesariamente van a ser dañinos para nuestra salud. Les gustan diversos tipos de alimentos. Estos microbios se van como especializando, son clave para la digestión porque su actividad le permite a nuestro cuerpo absorber ciertos nutrientes de los alimentos. Por eso es que el microbioma intestinal puede mejorar con una dieta diversa, por supuesto, asociada a una mayor salud intestinal y por lo tanto a un mayor bienestar general. Tu intestino, para que lo tengas siempre bien presente, está muy ligado a tus niveles de estrés y a tu estado de ánimo. La serotonina, que es un neurotransmisor, como ya debes tenerlo de referencia clara, afecta a muchas funciones corporales y está asociado a muchos trastornos, la carencia de esta serotonina, trastornos psiquiátricos, por supuesto. Su concentración, pues obviamente que puede verse reducida por el estrés e influye en el estado de ánimo, la ansiedad, la felicidad, la aparición de la depresión, que está súper ligada a la cuestión de la cantidad de serotonina presente, que la bioquímica cerebral la esté produciendo en dosis adecuada y que esté cumpliendo su papel. Si, por ejemplo, tú sientes como una aversión, como un miedo, ya sea infundado, irracional, o de pronto sí, de alguna forma también, por algún fundamento, le tienes como miedo, aprehensión a algún alimento, sentirás que pues te hace daño. Hay gente que cree esto porque pues hay mucha desinformación, lo hemos tratado también amplísimamente en el podcast Naturismo al Día, incluso modas que son como pasajeras, hablan de que el gluten, la lactosa les va a hacer daño, sin que tengan realmente una alergia o una intolerancia, pero pues creencias que pueden desencadenar problemas intestinales se dan en muchos casos por la sugestión. Recordemos entonces que una idea que está anclada en tu mente, que la han sembrado ahí, se te puede somatizar en el entendido de que tú sientes como aversión, miedo, temor, creencia de que esto va a ser dañino sin tener ningún tipo de
pues como predisposición a que te haga daño su alimento, pero pues puede ser tan grande la sugestión que efectivamente el mismo gluten, sin que tengas intolerancia o alergia, te puede ocasionar algún trastorno porque has escuchado mucho y tu mente se ha cargado de toda esta información o desinformación en la mayoría de los casos. Tú, por supuesto, mi querida amiga y caballero que escuchas el podcast Naturismo al Día, puedes mejorar tu salud digestiva y, por supuesto, tu microbioma o microbiota intestinal. Esto es algo que se da en el entendido de que cambies hábitos alimenticios, que cambies incluso estilo de vida, siguiendo pues una dieta diversa, bajando el nivel de estrés con técnicas ya sea de relajación, evitando, mermándole o suprimiendo totalmente el alcohol, incluso la cafeína, las comidas picantes, tratando de dormir mejor, descansar bien, la actividad física, todo eso es bien importante para que pueda mejorar tu salud gastrointestinal, la relación que existe, por supuesto, a nivel emocional, de tu cerebro, de tu intestino, de tu estómago, en cuanto a que esto va a repercutir de una forma muy favorable en tu salud. Por eso, pues, siempre adquiere una relevancia, una gran importancia seguir una dieta variada, ya que esto pues va a ayudar a que distintos microbios prosperen con distintos alimentos y pues por eso el microbioma intestinal o microbiota pues va a mejorar con una dieta diversa y por lo tanto va a mejorar nuestra salud en general. Por eso pues la invitación que muy reiterativamente te hago siempre en este podcast de Naturismo al Día a todos ustedes, queridos amigos oyentes, es a que traten de mejorar la forma en que se están alimentando para que de esta manera esa microbiota tenga una mayor capacidad de reacción, sobre todo con esa interacción también, con esa respuesta que debe existir entre la microbiota y el sistema inmunológico y nos pueda proteger de patógenos que sí pueden ser dañinos. Es decir, para nadie es un secreto a estas alturas de la vida que tenemos una gran cantidad de bacterias benéficas que son muy importantes, que cumplen un papel, que cumplen un rol, que incluso pueden neutralizar bacterias que son patógenas, la acción de ciertos virus patógenos, en fin, esa correlación que existe entre esta microbiota y el sistema inmunológico es bien estrecha, pero depende en gran medida en la forma en que nosotros nos alimentemos. Por eso nunca se debe tomar como tan a la ligera la cuestión de la alimentación. Hoy en día, ya lo he reseñado anteriormente, uno va al súper, va a comprar alimentos y pues más del 90% de lo que está en las estanterías es física basura. Eso no es alimento, no merece ni siquiera llamarse comida, es algo que hemos reseñado. Si tú te pones en la tarea exhaustiva de leer las etiquetas, de analizar, de observar detenidamente, de comparar, y te vas a dar cuenta que hay una cantidad de alimentos que son ultraprocesados, que contienen cantidades de azúcar, de sodio, de potasio, de aglutinantes, de colorantes, conservantes, y eso no es nuevo, ¿no? Eso es algo que pues lleva décadas en el mercado. A las personas se les ha venido vendiendo esta cantidad de comida chatarra, comida ultraprocesada, y eso ha ido aumentando dramáticamente la aparición de una cantidad de enfermedades, sino que ahora ha eclosionado con una fuerza enorme. De pronto antes no se hacía tanto énfasis, se hablaba así, pero no con tanto énfasis, porque han aumentado de forma dramática y exponencial las cantidades de personas, por ejemplo, enfermas de diabetes, que han desarrollado diversos tipos de cáncer. Entonces se ha logrado detectar que muchas de esas enfermedades empiezan a gestarse en la forma en que las personas se alimentan, y se ha descubierto de que pues la gente se alimenta muy mal, come muy mal. Entonces siempre recuerda que tu estómago de una u otra forma va a reaccionar incluso de manera emocional, porque es que es tan tenaz, es tan como tan sorprendente, y por eso se le llama el segundo cerebro, porque pareciera ser que ahí se gestan una cantidad de emociones. Yo sé que has escuchado hablar en algún momento de las famosas mariposas en el estómago, ¿no? Como esas contracciones musculares que se dan cuando una persona está enamorada, interesada por otra. El estómago, pues el intestino, pues la zona de la masa intestinal como que reacciona de esa forma con un revoloteo como de mariposas. Es lo que describen, por ejemplo, las personas que están enamoradas cuando tienen una reacción emocional que pareciera ser que
repercute de una forma inmediata ahí a nivel del intestino, del estómago. Pero no solamente eso, sino que la respuesta emocional la encontramos en nuestro estómago. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, existe la inminencia de algo que nos crea mucha expectativa o incluso temor. Inmediatamente nos dan ganas de defecar. En algún momento yo sé que lo has experimentado, como que sientes esa urgencia por defecar, como que se relaja de tal forma o se pone tan como en guardia tu tracto digestivo que te dan ganas de defecar. Esto es algo muy normal, una respuesta emocional frente a un peligro inminente, imaginario, creado, o no solamente un peligro, sino como a la expectativa de algo. Entonces la persona siente como ese reflejo o esas ganas de defecar. También por el contrario, hay muchas personas que, por ejemplo, van a viajar, están en un lugar desconocido, entonces tienen como miedo a entrar al excusado, al sanitario, al baño, a hacer sus necesidades fisiológicas, porque pues tienen inserta una cantidad y a través de la cultura popular de ideas de que el olor de la materia fecal, el sonido que se produce cuando hay liberación de gases, que la gente lo va a estar prejuzgando o juzgando, o se van a estar burlando de él, que van a estar como pendientes, y la persona tiene toda esa información en el inconsciente y restringe de tal manera su necesidad fisiológica de defecar que sufre de estreñimiento. Entonces es una reacción también del tracto digestivo frente a un momento de tensión o de preocupación por el escarnio, la burla, la vergüenza que esto le puede generar a algunos individuos. No es en todos los casos, por supuesto. Hay personas que de pronto son pues sin mayores problemas, sin mayor situación emocional comprometida, sino que entran a defecar o a hacer sus necesidades sin mayor contratiempo y este problema no lo van a tener, pero en la mayoría de los casos sí existe pues como una vergüenza, como una pena, como una aprensión a utilizar este tipo de servicios sanitarios en lugares extraños donde no se tiene mucha confianza. Entonces el organismo hace que se reaccione de esa manera al tracto digestivo, creando una situación coyuntural o aguda de estreñimiento. Por supuesto que también hay otros casos donde el tracto digestivo pareciera ser que tiene como una forma de pensar propia o se crean unas emociones muy intensas localizadas muy específicamente en ese punto de nuestro organismo cuando alguien está, por ejemplo, muy enojado, irritado, que está como con ganas de pelear o está peleando, ha explotado, mejor dicho, se libera una cantidad de jugo gástrico y esto le crea como una epigastralgia, un ardor en la boca del estómago, como una gastritis intensa en ese momento. Puede ser que la persona ni siquiera padezca de gastritis de manera crónica o regular, pero de forma aguda y a través de la acción de esos jugos gástricos, que son unos ácidos muy poderosos, siente esa sensación de quemazón cuando se produjo una gran ira, una irritación, una rabia muy fuerte, muy intensa en un momento puntual o coyuntural. Entonces hay liberación de estos jugos gástricos como respuesta emocional frente a un estímulo y pues el estómago se manifestó en ese momento. O también para nadie es un secreto que la comida favorita de alguien puede quedar totalmente insípida, desabrida o hasta desagradable cuando tienes la reacción emocional de una noticia nefasta que te dieron, te sucedió algo muy malo o algo que te impactó emocionalmente, te causó una reacción, un estímulo emocional muy intenso, ya incluso puede ser que pierdas el apetito, te vuelves inapetente, esa comida no te sabe a nada, no quieres ingerirla, hay una reacción de rechazo frente a la ingesta de ese alimento porque se ha confrontado al individuo con una reacción que puede ser en un momento muy fuerte, muy intenso, ¿verdad? Te encontraste con alguien, te pasó algo, te dijeron algo, sucedió algo, viste algo, entonces inmediatamente el cuerpo rechaza ese alimento. Hay una relación súper estrecha, entonces obviamente que se está investigando muchísimo frente a lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, la reacción de nuestra microbiota, las interacciones que se dan, pero cierto nivel de autonomía e independencia que tiene el estómago, porque ahí se crean y se gestan también neurotransmisores, recuerda, y neuronas. Entonces, pues, en el tratamiento de ciertas enfermedades y aún se vuelve mucho más intensa esa relación con la alimentación y cobra mayor vigencia inclusive
Eso que siempre manifestamos y que hemos escuchado hablar de que somos lo que comemos, que la salud nuestra depende en gran medida de los alimentos que consumamos, pero no solamente eso, sino la manera en que nuestro organismo está asimilando y obteniendo los nutrientes de esa comida que ingerimos. Entonces ahí se vuelve más relevante la situación, la calidad del alimento, la cantidad del alimento, cuáles son los que realmente me van a aportar en el tratamiento de ciertas enfermedades neuronales o degenerativas inclusive, cuál es el papel o rol que cumplen ciertos elementos nutricionales. Nos encontramos con que la persona que ingiere grandes cantidades de azúcar va a tener mayor propensión a desarrollar inclusive o a intensificar problemas neuronales como el Alzheimer o el Parkinson, inclusive el daño celular, el compromiso de otros tejidos, órganos y células del cuerpo, precisamente por la presencia de ese azúcar. Y para citar solamente un alimento, la interacción que puede existir entre esa comida que ingerimos a diario o regularmente y lo que puede estar pasando a nivel de nuestra salud con la aparición de ciertas enfermedades, pero igual con toda esa información, crear los mecanismos que permitan neutralizar o hacer incluso desaparecer esas enfermedades o patologías que me pueden haber perjudicado en un momento. Entonces, nunca es tarde para empezar, queridos amigos y amigas del podcast Naturismo al Día, para que nosotros tengamos una realidad distinta a la que hemos venido experimentando en los últimos años. Si tú, algo tan lógico, que suena muy simple, pero que es bastante difícil de aplicar en la vida real, es que si tú cambias tu forma de alimentarte, tu estilo de vida realmente, ni siquiera tu dieta, sino tu estilo de vida, inmediatamente tu cuerpo va a reaccionar de una forma diferente y se pueden crear las condiciones necesarias para la sanación, para la curación, para que no limites tu bienestar orgánico y físico con las ideas que de pronto ya has sembrado anteriormente de creer de que eso no tiene solución, de que tienes mucha edad, de que llevas mucho tiempo con ese problema. Entonces vas a seguir por las mismas porque es lo más fácil, la mente es como el agua, siempre encuentra el camino conocido. Y si tú entonces sigues pensando de esa forma, va a ser muy difícil, o tal vez el desenlace, pues lógico, va a ser que esa enfermedad avance y empeore tu situación. Siempre, y recuerda, si nosotros decidimos cambiar los hábitos alimenticios, la manera en que nos estamos nutriendo, el cuerpo va a empezar a reaccionar de una forma diferente y se va a comportar de una forma distinta, y seguramente que esos cambios y resultados, que significan entre otras cosas que obtengan la salud inclusive, se puedan manifestar. Así que te invito, por supuesto, a que al menos consideres la posibilidad de cambiar la forma en que te estás alimentando, tu relación con la comida, y de saber de que hay una estrechísima investigación y que no todo está dicho, porque hay ideas generales, globales, que durante muchas décadas las hemos escuchado, que suenan como lógicas y como grandes verdades. Por ejemplo, lo que anteriormente te decía, que somos lo que comemos y nuestra salud es una manifestación de la manera en que ingerimos ciertos alimentos. Pero incluso hoy en día se siguen haciendo investigaciones y descubrimientos nuevos en cuanto a la relación que existe entre esa comida y la prevalencia, presencia, aparición e incluso erradicación de ciertas enfermedades. Lo único cierto es que cuando cambia la forma de alimentarte, tu salud va a cambiar para bien o para mal. Si decides alimentarte bien, de una forma saludable, balanceada, bueno, con todo eso que significa lo positivo, tu cuerpo va a tener una reacción. Y si al contrario optas por malos hábitos alimenticios, aumento de cantidades de grasa, de azúcar y todo eso, igual tu cuerpo indudablemente se va a deteriorar y lo más probable es que aparezca como reacción lógica un sinnúmero de enfermedades. Qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast Naturismo al Día. Será hasta una próxima oportunidad.